Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. Un saludo y bienvenidos a todos aquellos que escuchan este devocional Pan de Vida. El tema del mensaje que traigo para hoy lo he titulado Atar y desatar. Atar es unir, es sujetar con ataduras que impiden el libre movimiento. Desatar es soltar lo que está atado para que se mueva libremente. En Mateo capítulo 16, versículo 19 leemos: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, está hablando Jesús, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y te daré las llaves del reino del cielo, todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Y en el capítulo 18, versículo 18 del mismo libro de Mateo, dice así: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, son palabras de Jesús, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. En estos versículos podemos ver que Pedro y el resto de los discípulos recibieron de Jesús el poder de sujetar y de liberar en la tierra, porque Dios ata y desata en los cielos. Lo que hagamos en la tierra tiene respaldo en el cielo. Es difícil, sin embargo, interpretar con exactitud el sentido de estos versículos. En Israel la expresión figurada se refería a la autoridad de los maestros en cuestiones de doctrina y disciplina de la ley. Veamos algunos ejemplos. En Mateo 23, Jesús también dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerréis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Dicho de otra manera, ¿qué aflicción les espera a los falsos maestros de la ley religiosa, a los hipócritas? Pues con su hipocresía le cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. De alguna manera atan a estas personas. Los que actúen de esta manera no entran ni tampoco dejan que los demás entren. En Lucas capítulo 11, verso 52 leemos: ay de vosotros, vuelve a repetir Jesús, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entráis y a los que entraban se lo impedisteis. Tendrán grandes problemas con Dios aquellos expertos religiosos que le quiten a la gente la llave del conocimiento verdadero de Dios. Y les repite el Señor: vosotros mismos no podréis entrar en el reino de Dios y estáis impidiendo que otros entren. Cuando somos hijos de Dios y actuamos como verdaderos discípulos, el Señor nos concede el poder de prohibir o permitir, de acuerdo, claro está, con la palabra de Dios, ciertas cosas en la tierra, y todo lo que prohibamos o permitamos de forma correcta, tendremos el respaldo del cielo. Si seguimos analizando las Sagradas Escrituras, vemos cómo Jesús cambió el significado de esta comparación dándole un enfoque espiritual. Lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 23, donde Jesús dice: a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retengáis les serán retenidos. Jesús autoriza a sus discípulos para remitir y retener los pecados, pero ojo, por el poder del Espíritu Santo, que es Dios. Por tanto, en realidad quien perdona los pecados es Dios. Solo Él tiene autoridad para hacerlo. Ningún ser humano tiene ese poder. Cuando se proclama, cuando se predica el Evangelio de Salvación, esa palabra, la palabra de Dios, tiene poder para desatar, para libertar a los oprimidos, aquellos que están atados con tipos de ataduras, y para hacerles libres también de la esclavitud del pecado, y así atar los poderes demoníacos. Por otro lado, la predicación de la palabra de Dios, la predicación del Evangelio de Salvación, desata el poder del reino de Dios. En Mateo capítulo 12, versículos 28 al 30, Jesús se dirige a los fariseos, hipócritas, que le acusaron de liberar a una persona endemoniada en el nombre de Belcebú, o sea, el nombre de Satanás. Dice así: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? En otras palabras, ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes?
solo alguien más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Y el versículo 30 dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El que no está con el Señor, al Señor se enfrenta, y el que no trabaja con él y para él, en realidad trabaja en su contra, está en su contra, y no hay medias tintas en esto, o estás con él o estás contra él. También la exposición y la predicación del Evangelio desata el poder sanador. Un ejemplo lo vemos cuando Jesús desata de la atadura de enfermedad a una hija de Abraham después de 18 años de estar atada por Satanás. Este pasaje lo encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 13 y vamos a leer los versículos del 14 al 17, donde vemos a Jesús en su lucha con los fariseos y líderes de la sinagoga después de sanar en un día de reposo. Pero el líder a cargo de la sinagoga se indignó de que Jesús la sanara en día de descanso. Hay 6 días en la semana para trabajar, dijo a la multitud. Vengan esos días para ser sanados, no el día de descanso. Pero el Señor respondió: hipócritas, ¿cada uno de vosotros no trabaja el día de descanso? ¿Acaso no desatan su buey o su burro y lo sacan del establo el día de descanso y lo llevan a tomar agua? Esta apreciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que sea liberada aún en el día de descanso? Esto avergonzó a sus enemigos, pero toda la gente se alegraba de las cosas maravillosas que él hacía. Hoy, en la actualidad, Jesús, a través de su Iglesia, hace lo mismo, y ahora la expresión de atar y desatar se refiere a la acción liberadora de Jesús y el testimonio de su Iglesia, que debe vivir en acuerdo siempre con lo que predica. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.